Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy les tengo un tema un poquito polémico, pero yo sé que ustedes me van a entender. Y quiero que encontremos un punto medio en esta conversación. Yo sé que cuando perdemos un ser querido, no entendemos cómo el mundo sigue girando, todo el mundo se sigue moviendo, las cosas siguen pasando y nosotros de alguna manera nos sentimos congelados en el tiempo, pero ante un mundo que nos sigue empujando a movernos y a que tenemos que seguir como si nada. Y es que no podemos seguir como si nada y ese no va a ser el negociable en esta conversación. Es claro que algo cambió, es claro que algo que se quebró y que hay muchas cosas en la dinámica que ya no pueden ser como antes y eso está perfecto. Pero ¿cómo me relaciono yo con ese mundo que no va a parar por mí? Porque esa es otra de las verdades que no son negociables, así las quisiéramos negociar. El mundo no se va a detener por el hecho de que nosotros hayamos perdido a uno o varios seres queridos, o hayamos perdido nuestro trabajo, o estemos en un proceso de separación, estemos en un tema de salud, etcétera. Creo que uno de los hechos que más nos confrontan y que más nos enfrentan es ese, es sentir que el mundo de alguna manera es insensible ante lo que estamos viviendo, pero llegar a ese punto medio donde entendemos que a la vez el mundo no tiene por qué parar si nosotros estamos viviendo esto. ¿Cómo negociamos eso? Y cómo no negociarlo nos enfrenta a una cantidad de dificultades que no deberían sumarse a nuestro proceso de duelo. Primer panorama, claro que perdimos a nuestro ser querido y claro que ante esa situación estamos congelados en el tiempo. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así el mundo vaya a 1000 por hora, nosotros tenemos derecho a parar o a ir más despacio. Nuestros tiempos y los tiempos del alma para sanar, para elaborar, para entender, nunca será la misma velocidad que la que tiene el mundo, porque aparte estamos en un mundo absolutamente acelerado y que va desbocado. Número dos, ¿qué pasa? Que aunque las personas a nuestro alrededor les importa lo que sentimos, estoy hablando de personas que nos acompañan pero que no están viviendo un duelo por la razón que sea. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que murió mi papá y una amiga me acompaña, pero es que a mi amiga no se le murió su papá y no se le murió alguien cercano. Creo que en esos momentos, cuando estamos en esa dinámica, hay una situación. ¿Cuál es? Número uno, ellos van a seguir viviendo su vida y eso puede generarnos ciertas emociones de las que tenemos que hacernos responsables en algunos casos y también ver que nuestras personas cercanas se hagan responsables de otras. ¿Qué pasa aquí? No podemos pretender que nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros amigos simplemente detengan su vida porque nosotros la detuvimos, porque lo necesitamos hacer. Y muchas veces cuando eso pasa, sin querer, porque yo no estoy diciendo que sea un acto consciente, sin querer nos enfrentamos a esta rabia, este resentimiento, esta molestia, porque tú cómo estás como si nada, si esto acaba de pasar. Ante esta situación, era lo que les decía, hay que ver dos lados y para mí ninguno es como que podamos justificarlo o simplemente como ignorarlo, pero sí más bien entenderlo para no entrar tanto en conflicto. Uno, está bien que ellos sigan con su vida, está bien que su vida se siga moviendo y que la nuestra no se esté moviendo al mismo ritmo, pero dos, está bien no tanto exigir, sino pedir o tal vez esperar un poco de compañía, de chequeo, de contención y de sostén de parte de ellos, porque ellos están ahí para nosotros y creo que esa parte es importante. Es decir, por un lado, no podemos justificar que porque tenemos cierto dolor o nuestra vida paró, los demás lo hagan, pero por otra parte tampoco podemos justificar que el hecho de que su vida siga signifique como ignorar completamente el proceso que estamos viviendo. ¿Sí me entienden? Creo que cuando no entendemos esta dinámica, esto representa un montón de problemas en nuestras relaciones, en la forma en que nosotros nos sentimos y nos crea una serie de agravantes que en vez de ayudarnos nos hace más difícil porque pueden terminar siendo duelos derivados por esa ausencia de esa persona o porque de alguna manera esta rabia, esta inconformidad nos hace sacarlo de nuestras vidas. Habrá casos en los que sea muy positivo y otros en los que realmente fuimos víctimas de todas estas emociones que no supimos controlar. Y creo que ante esto sí necesitamos ver las cosas un poquito más desde afuera, entender nuestro dolor, sostenerlo, abrazarlo, contenerlo, pero también entender que aunque difícil, aunque increíble, sí está bien que los demás continúen con su vida. Eso aplica, por ejemplo, si tú eres una mamá que perdió a su hijo y la novia o la esposa de tu hijo está continuando con su vida. No a los tiempos que tú quisieras, pero a los tiempos que a ella le sirven. Aplica si tú perdiste a tu papá y tú estás a un ritmo y tu hermana está al otro ritmo. También está bien.
Entender eso nos ayuda a comprender y a darnos las herramientas para darnos el permiso completo y perfecto de que nuestra vida pare, cambie, se altere, se detenga dentro de lo que nosotros queramos y además podamos, pero que también le demos el permiso a los demás de hacerlo a su propia manera. Porque a veces decimos, yo tengo el derecho, yo tengo como la potestad en este momento por lo que estoy viviendo, ellos también, ya sea porque también lo están viviendo o precisamente porque no lo están viviendo. Y yo creo que para mí personalmente, una de las cosas más duras en este proceso fue esa, fue decir qué le pasa al mundo, en qué momento yo estoy volviendo a trabajar tan rápido, en qué momento yo estoy haciendo las cosas otra vez al mismo ritmo, en qué momento si mi papá se fue, como esperen un momento que todavía me hace falta entender y a veces creo que la vida te empuja tan rápido que ni siquiera has terminado de procesar. Voy a darles un ejemplo de cómo funciona la ley en Colombia. Cuando tú pierdes un ser querido, tienes 5 días de duelo o de luto. 5. Ustedes se imaginan y ustedes saben, en 5 días uno escasamente ya los cremó o los enterró y apenas está empezando a entender lo que pasó. Y uno se siente muy pisoteado, muy sacudido por la vida. Es como, me quitaste a alguien poniéndolo en este discurso que ustedes saben que no lo pienso así, pero así es como dice la mente. Y encima me estás diciendo que tengo que seguir corriendo esta maratón como si nada. No, no corran como si nada. Paren si es necesario. Y parar no significa mandarlo todo al carajo necesariamente, aunque si pueden y quieren, háganlo. Pero me refiero más que todo como a traten de crear su vida y su rutina dentro de lo posible y dentro de lo que cabe, desde una libertad, donde ustedes le estén diciendo a la vida, al duelo y a la muerte que es bajo sus propios términos dentro de lo posible. Pero recuerden que esos términos no tienen que ser los de los demás. Yo sí siento e identifico, tal vez lo identifico más ahora desde mi experiencia, que el no ver esto, el no entender esto nos puede traer muchísimos, muchísimos problemas. Para mí es fundamental que nos recordemos que la validación de nuestro duelo, de nuestro ritmo, de nuestra dificultad y de nuestro proceso tiene que empezar por nosotros, porque nadie, y si sí se lo han hecho, son muy afortunados, pero en teoría nadie va a levantar la mano a decirles, tómate tu tiempo, haz espacio para el duelo, a mí también me importa, no te vas a parar de la cama, yo no me paro de la cama también, ¿sí me entienden? Ese es el punto. Mi punto no es decirles que está mal que el mundo pare, porque el mundo paró, porque mi mundo apenas está volviendo a moverse. Está bien. Y abrazar esa pausa del mundo es, creo que, una de las partes más importantes del duelo para que el duelo transcurra de la manera correcta. Pero por favor, no tengamos rabia de las personas cuyo mundo no se detuvo porque nuestro ser querido se murió. Pidamos porque también ese es otro punto. Pidámosles compañía, pidámosles una conversación, busquemos también levantar la mano cuando lo necesitemos para no dejar del otro lado toda la responsabilidad. Y en caso de que cuando estemos levantando la mano nadie la pueda escuchar, atender y demás, esos son otros factores que también lo hemos hablado en otros videos, que son las pérdidas derivadas y siento que de alguna manera sí va a pasar que nos vamos a dar cuenta que algunas personas, dinámicas, trabajos, relaciones, no son lo que nosotros necesitamos en ese momento y eso también está bien. Pero eso no significa que todo el que continúe con su vida después de la pérdida de nuestro ser querido no merezca ser parte de esta nueva vida que estamos viviendo. Tengamos mucho cuidado con eso. Para mí es valiosísimo darnos nuestro lugar, pero ¿por qué vamos a esperar que otro nos dé nuestro lugar o le dé lugar a nuestro duelo cuando ni siquiera nosotros lo estamos haciendo? Que el mundo pare, que el mundo se detenga, que nos volvamos rebeldes, que no aceptemos las cosas como eran antes. Eso está perfecto y siempre será bienvenido. Pero permitámonos entender las dinámicas de los demás para poder integrarnos en un mundo que cambió, pero que el hecho de que haya cambiado no significa que tenga que ser más horrible, sino diferente y más consciente, porque antes no nos habían enseñado que el mundo podía detenerse y ahora que se detuvo a la fuerza, tal vez nos empezamos a dar cuenta que puede parar cuando lo necesitemos y no cuando nos obliguen solamente. Quizás si aprendemos a detenernos, seguramente los frenos que nos vamos a poner la vida no van a ser tan bruscos y tan caóticos y tan destructivos en muchos momentos. Que se pare el mundo, que si el mundo se paró porque si ustedes perdieron o nosotros perdimos a nuestro ser querido, pare. Si queremos que cambie rotundamente y lo podemos hacer, que cambie.
pero desde un lugar no de impulsividad, no de rabia, no de una emocionalidad al límite, sino de una conciencia, porque hubo un cambio de perspectiva en el momento en que el mundo se cambió. Ahí está el secreto. Negociemos esa detención del universo, negociemos el momento en que todo cambió, pero no nos vamos al extremo de evaluar o de juzgar a quienes su mundo en este momento no ha parado. Y seguro parará en algún momento, porque yo creo que cada muerte es un momento en que el mundo se para. Algunas veces ese momento en que se para dura un segundo, a veces dura meses, a veces dura días y a veces años, pero tratemos de entender y seguramente nos acordaremos que en algún momento alguien cercano a su mundo paró y nosotros nos dimos cuenta que seguíamos con el nuestro y esa persona igual aceptó que el mundo siguiera. Espero que no haya sido muy enredada, espero que haya quedado claro. Para mí es muy valioso reconocer cada momento en que se nos ha parado el mundo, pero también es muy valioso reconocer cada momento en que el mundo ha parado, pero nosotros hemos seguido. Les mando un abrazo muy grande. Cuéntenme qué piensan, qué opinan y de qué quieren que hablemos en el próximo video. Y así estaremos conversando desde lo profundo, no desde el manual ni desde el deber ser, sino desde lo que realmente pasa cuando estás en duelo. Un abrazo muy grande.